Bien, jóvenes, muy buenas tardes. Vamos a explicar el tema de flujos de efectivo, este tema que es la continuación del tema capital de trabajo, ¿no? En el anterior tema hemos hablado un poquito sobre la conformación de un capital de trabajo bruto y neto para la gestión empresarial de una empresa. En este caso vamos a desarrollar este tema que es los flujos de efectivo, que es considerado un estado financiero dentro de los muchos que conocemos, los comunes como el balance general, el estado de resultados, etcétera. Entonces, este también es considerado un estado financiero y vamos a ver cuáles son las características que lo diferencian de los demás. Aquí dice, ¿no? Según su importancia y uso a nivel internacional, los estados financieros se clasifican en balance general, estado de resultados y después viene el flujo o presupuesto de efectivo. Quizás son estos los tres estados financieros más usados o más respetados a nivel mundial, que son los que han visto las empresas que generan cierta utilidad para poder encontrar los elementos necesarios para crear valor en la empresa. Para aplicar un presupuesto de efectivo es importante contar con un balance general. Necesitamos el dato de un balance general y también necesitamos los datos de un estado de resultados. Van a ver de qué forma sincroniza o combina los datos tanto del balance general como el del estado de resultados, pero es necesario contar con estos elementos. Bien, ¿qué dice acá en la definición? El presupuesto efectivo es considerado un análisis de flujos de entrada y salida de dinero en forma multifacética. Bueno, como es flujo, el flujo tiene entrada y salida. En este caso estamos hablando del dinero. Vamos a tener entradas que son nuestros ingresos. Vamos a tener salidas que son nuestros egresos, nuestros costos, nuestros gastos. Pero va a ser de manera multifacética. O sea, vamos a tener presente varios escenarios en la cual la empresa quizás en un momento se encuentra en un estado pesimista, en otro momento se encuentra en un estado optimista. Entonces vamos a tener varios escenarios por los cuales el presupuesto efectivo va a ir desarrollándose. Es también considerado como un pronóstico de las entradas y salidas de las unidades monetarias. Bueno, es considerada también esta herramienta como un tipo de pronóstico, un tipo de planeación estratégica quizá, o sea, es para tratar de prevenir ciertas contingencias o ciertos riesgos que podría suceder con el uso del efectivo en la empresa. Entonces, más o menos al realizar esto, pronosticamos que el próximo mes o el próximo año la situación económica podría mejorar o podría empeorar, que nos afecte al manejo cotidiano en la empresa. Este control permite una administración óptima de la liquidez y evita problemas gracias a la información del flujo de efectivo. La administración óptima de la liquidez es algo que todas las empresas tratan de buscar. ¿Por qué? Porque la liquidez hace que la empresa sea una actividad solvente, o sea, una razón de ser solvente, en el cual es importante medir la liquidez para que no sea ni excesiva ni escasa. Entonces, tener una administración óptima que pueda generar la empresa el movimiento de efectivo que está planificando. Y finalmente aquí dice que el flujo de efectivo es considerado como una herramienta financiera del corto y de largo plazo. Bueno, es considerado también para desarrollar las actividades cotidianas en la empresa, ese es el corto plazo, pero también es considerado como una herramienta para realizar un pronóstico detallado de las entradas y salidas, y a eso se refiere la herramienta a largo plazo. El presupuesto de efectivo es un informe de las entradas y salidas de efectivo, o sea, del dinero, preferiblemente planeadas, que se utilizan para calcular los requerimientos de efectivo a corto plazo y largo plazo, con una particular atención en la planeación en vista de excedentes o faltantes de efectivo. Esto que está con rojo es la razón de ser del manejo de este tipo de estados financieros. ¿Para qué realizamos el flujo de efectivo? ¿Para qué realizamos la cuantificación de entrada y salida de dinero? Con el objetivo de conocer si existe excedentes o faltantes de efectivo, ya sea de manera diaria, mensual, semestral o anual. Eso la empresa tiene que decidir de qué manera va a manejar esta información sumamente importante. Aquí tenemos un diagrama financiero. Aquí está de manera visual cuáles son los flujos de entrada y salida, que son lo equivalente a ingresos y egresos efectivos. Quizás este diagrama lo hemos visto por primera vez en la materia matemática financiera. En esta materia nos habla un poquito sobre la proyección en el tiempo, en el uso del dinero. Cuando colocamos flechas hacia arriba de manera visual significa que son entradas de dinero,
Y cuando tenemos flechas direccionadas hacia abajo de la recta, se comenta o se lo toma en cuenta como egresos de dinero. Puede ser costos, puede ser inversiones, puede ser gasto. Entonces, esa es la parte visual de la matemática financiera que está casado con los estados financieros. Aquí dice, el diagrama financiero tiene la característica que no presenta los signos de sumos restas. Esto es algo que las matemáticas financieras nos establece y dice, si usted está colocando ya la flecha hacia arriba, se supone que es una entrada de dinero. Entonces no hay por qué estar colocando nuevamente en el dato el signo positivo. Lo mismo para las flechas hacia abajo. Si usted está colocando una flecha hacia abajo en un diagrama financiero, se supone que es un egreso o un gasto de dinero. Entonces no hay por qué colocar el signo de resta. La línea horizontal es considerado un horizonte temporal. No nos olvidemos que esta línea horizontal es el tiempo. Puede estar en días, meses, años, dependiendo de la necesidad que tenga la empresa. Que por lo general es mensual o anual, dependiendo del tipo de análisis. Por lo general lo usan mensualmente, semestralmente o anualmente, pero hay empresas inclusive que necesitan conocer el flujo de efectivo de manera diaria. Aquí tengo un modelito de un flujo de efectivo que lo voy a explicar a nivel de detalle. Si ustedes, por ejemplo, entran a Google y le ponen en el buscador balance general, les va a salir un mismo formato en varios idiomas o en varias monedas, un mismo formato. Lo propio sucede con el estado de resultados, maneja un solo formato a nivel mundial. Pero el presupuesto de efectivo, este tipo de estado financiero, tiene la particularidad que se adapta según la necesidad o el tamaño de la empresa. Creo que es uno de los pocos estados financieros que existe que se amoldan y se lo puede confeccionar de acuerdo a la necesidad que tenga el empresario o el gerente de la empresa. Es por eso que ustedes van a encontrar en Google varios formatos distintos de flujo de efectivo. El que yo he encontrado acá es un poquito más sencillo de poder explicar y entender. Bueno, en este caso vamos a analizar el flujo de efectivo de la empresa Volpegas Sociedad Anónima, que es para 3 meses, como les dije, puede ser diario, semestral o anual. En este caso está realizando una proyección para los meses de mayo, junio y julio, ¿no? Comenzamos por el detalle de los ingresos efectivos. No nos olvidemos que este dato de los ingresos efectivos lo podemos extraer de la cuenta de ventas y la cuenta de ventas está dentro del estado de resultados. No nos olvidemos, al inicio de este tema les expliqué y les dije que tenemos que usar, para hacer un flujo de efectivo, tenemos que usar un balance general y un estado de resultados. De ahí vamos a extraer cuentas que nos permite elaborar este estado financiero. Bueno, en este caso comienza con el ingreso de efectivo, que son las ventas, que lo extraemos del estado de resultados. Puede ser las ventas brutas, ventas netas, depende del requerimiento que tenga la empresa. En este caso, miren, en mayo se obtuvo un ingreso por ventas de 62.000, junio 72.000 y julio 84.000. Ahora, vamos a restar los desembolsos efectivos, los más fuertes que tiene una empresa. Por lo general son las compras. Las compras también en esta cuenta lo extraemos del estado de resultados. Vemos que esta es una empresa comercial, Volpegas, puede ser una empresa industrial y en vez de compras puede decir acá costo de mercadería vendida, ¿no? Porque el costo de mercadería vendida genera costo de producción, costo de insumos, mano de obra, etcétera. Entonces, en este caso una empresa comercial y esto lo vamos a extraer del estado de resultados y aquí lo colocamos con paréntesis, se puede colocar con paréntesis, porque son desembolsos o salidas de dinero. Ahora, la diferencia o resta principal entre el ingreso de efectivo y el desembolso de efectivo hace como resultado al flujo de efectivo neto. Solamente reste 62.000 menos 52.000 para el mes de mayo y sale 3.000 positivo. Miren para junio, 72.000 menos 93.000 sale 21.000 negativo. Y para julio, 84.000 menos 97.000 sale 13.000 negativo. Hay que tener mucho cuidado aquí y respetar si es que sale positivo o negativo el valor que estamos encontrando. Bueno, ya tenemos el flujo de efectivo neto. Ahora vamos a sumar o restar dependiendo de lo que nos provea el estado de resultados o el balance general. Aquí vamos a restar o sumar el efectivo inicial, lo que se tenía en la anterior gestión. Bueno, este dato lo vamos a sacar proporcionándonos el departamento de contabilidad. El efectivo inicial es algo que tenemos que consultar y ver qué es el valor que teníamos en la anterior gestión. No, en este caso tenemos 5.000, 8.000 y 13.000, que son datos que nos proporcionó el departamento de contabilidad. Como les digo, son los efectivos que se tenía, quizás en este caso para el mes de mayo, es el efectivo que se tenía al mes de abril, ¿no? 5.000. Entonces es algo que tenemos que saber
cuantificar al momento de encontrar estos datos importantes. 5.000 más que todo para el primer mes. ¿Por qué? Miren qué interesante. El mes de febrero teníamos un efectivo inicial de 5.000 positivo. Ahora, miren, esto va a ser igual al efectivo final, lo que quedó. Esto acá, por ejemplo, los dos últimos datos, 3.000, que fue el flujo de efectivo neto, le sumamos el efectivo inicial que teníamos el mes de febrero, 5.000. 5.000 más 3.000 sale 8.000. Es más con más se suma. Y miren, este 8.000 ya pasa a ser el efectivo inicial para el mes de junio. ¿Se dan cuenta? Va copiando, mire, 8.000. Ahora, menos 21.000 que teníamos el efectivo neto en junio, más 8.000 sale 13.000 negativo. Y este dato se copia al mes de julio. ¿Se dan cuenta? Miren, el efectivo final se copia el efectivo inicial, perdón, en el mes siguiente. Estos 5.000 es un dato que estaba en el mes anterior de abril. De ahí se está extrayendo, que es un dato ficticio quizás. Pero a partir del 8.000 y el 13.000 son datos que se extrae del efectivo final. Vamos colocando el dato en esa posición. No importa si sale negativo o positivo, tenemos que respetar. No nos olvidemos que el efectivo final es la suma o resta del efectivo neto más o menos el efectivo inicial, dependiendo. Aquí es más con más, sale positivo. El mayor es negativo y el menor es positivo, por lo tanto la respuesta va a ser negativa. Y aquí negativo con negativo también se suman porque son signos iguales y sale negativo, ¿no? Bien, perfecto. Ahora, esto vamos a restar, que por lo general es una resta, el saldo de efectivo mínimo, la reserva legal. Este dato de reserva legal lo podemos extraer del balance general, propiamente está en, si no me equivoco, en el patrimonio. La reserva legal lo podemos traer del balance general del patrimonio. Y es una reserva legal de un monto único que se paga todos los años. Como es mensual, lo puede dividir entre 12. Y obviamente que va a salir lo mismo, ¿no? Aquí miren, 5.000, 5.000, 5.000. Está colocando con signo negativo porque es una erogación, o es un gasto, o es una inversión, o es un costo, si quiere decirle. La reserva legal, por norma gubernamental, es algo que todas las empresas tienen que guardar dentro de su patrimonio para cualquier tipo de contingencia y tienen un monto único calculable en un año. Entonces, como es en un año, lo puede dividir entre 12. Aquí, por ejemplo, salió 5.000, 5.000, 5.000 en reserva legal, negativo. Y al final tenemos dos tipos de respuesta: el financiamiento y el excedente. Si por ejemplo la resta de los dos últimos, o sea el efectivo final menos las reservas o el efectivo mínimo, si esta diferencia sale positivo, miren, lo llevan a la última fila, es un excedente, es un sobrante. Si esta resta sale negativo como en el siguiente mes, menos 13, menos 5, menos 18, ya, entonces es un financiamiento. Lo propio para el mes de julio, si sale menos 26, menos 5, menos 31, debe colocar en la penúltima fila porque es un financiamiento. ¿Qué significa eso? Al salir negativos en el mes de junio y julio son efectivos que nosotros necesitamos financiar o conseguir para comenzar la siguiente gestión o el siguiente mes con saldo positivo. Solo hemos tenido en estos 3 meses, en el mes de mayo hemos tenido un saldo positivo, por lo tanto se lo llama excedente. Cuando tenemos saldo negativo, tenemos que tomar decisiones de financiamiento para buscar ese efectivo que nos está saliendo negativo para convertirlo en positivo. Y si nos sale excedente, es una decisión de inversión, porque tenemos que estos 3.000 que nos salió como excedente, tenemos que invertir. Puede usar para apalancar el siguiente mes o los 2 siguientes meses, dependiendo de la decisión que tenga una empresa. Bien, ¿cuál es el objetivo y beneficio de los flujos de efectivo? Primeramente, maximizar los flujos de cobranza. No nos olvidemos que las cobranzas permiten mayor liquidez en la empresa. Mayor eficiencia en los desembolsos para poder tener lo más pronto posible ese efectivo para que podamos elaborar los flujos iniciales y flujos finales y tratar que nos salga excedente para tomar decisiones de inversión. Determinar cuándo y cuánto se debe requerir de financiamiento adicional. Por ejemplo, en el anterior ejemplo que hemos visto que hemos necesitado un monto exacto en el mes de junio y un monto exacto en el mes de julio de financiamiento. Entonces es importante en qué mes o en qué año y cuánto es el monto que necesitamos financiar para tener saldos positivos. Proporciona plazos para las acciones futuras. Bien, el flujo de efectivo le dice, bueno, si sale negativo es una decisión de financiamiento, usted tiene un mes para poder saldar estas cuentas o para convertirlas en positivo. Entonces nos da un plazo automático para poder tomar las acciones a la prontitud posible. Y por último, proporciona información sobre sobrantes disponibles para usos alternativos. Lo que les expliqué anteriormente, si aquí por ejemplo tenemos un sobrante, ya el gerente de la empresa tomará la decisión de qué tipo de decisión financiera va a tomar,
que si lo va a reinvertir, lo va a distribuir, etcétera, y eso se refiere el último punto, que proporciona información sobre sobrantes disponibles para usos alternativos. El administrador financiero versus los objetivos en el flujo de caja o el flujo de efectivo. No nos olvidemos que el flujo de efectivo también es considerado un flujo de caja, eso lo llama la matemática financiera. ¿Cuál es el versus que se tiene? El administrador financiero siempre debe buscar el punto óptimo o racional, o sea, tener efectivo suficiente, pero no demasiado. La liquidez excesiva también es malo. Y es aquí donde juega un papel fundamental en el presupuesto o flujo de caja o cash flow en términos de inglés, en el cual el administrador financiero debe tener o debe ser consciente del valor del dinero en el tiempo. Tiene que conocer muy bien el valor de dinero en el tiempo, que puede ser apreciable o depreciable dependiendo del país, de la inflación y de muchos aspectos, ¿no? Este es un principio básico del presupuesto o flujo de efectivo. ¿Cuáles son los objetivos o el objetivo principal del presupuesto del flujo de efectivo? Asegurar que el negocio tenga exactamente la cantidad de efectivo necesario y nunca sufra por escasez ni por exceso de efectivo. El exceso de efectivo genera pérdida de valor, no nos olvidemos, es un dinero estancado. Desde luego, el objetivo es difícil de lograr, pero el esfuerzo mejorará la administración del negocio. Bien, con esto he terminado la explicación de la primera diapositiva. Quiero continuar por favor con la segunda presentación, que también es corta. La continuación de los flujos de efectivo, que aquí por ejemplo habla de los modelos que se tienen, ¿no? Vamos a comenzar. ¿Qué es un estado de flujo de efectivo? Repasando, es un estado contable que informa sobre los movimientos, ya hemos hablado sobre eso. ¿Cuáles son los métodos? Esto sí es novedoso, los métodos que se van a usar dentro de los flujos de efectivo. En este caso va a ser el método directo y el método indirecto. Entonces, tenemos ahí una respuesta concisa, ¿no? ¿Cuántos métodos conocemos de flujo de efectivo? Son dos. Estos se distribuyen en tres categorías: actividades de operación, que es la actividad diaria de la empresa; actividades de financiamiento, que es cuando nos sale un valor negativo y necesitamos cubrir o convertir en positivo; y por último, las actividades de inversión, cuando nos sale excedente y tenemos que tomar una opción para poder utilizar ese dinero que está de excedente en la empresa. Bueno, en este caso concentrémonos en el método directo e indirecto en base a las categorías que hemos planteado. ¿Cuáles son las actividades de operación? Aquí está definido lo que les acabo de mencionar. Aquí dice que son las actividades diarias, económicas o administrativas que tienen la empresa que llevarlas a cabo para desenvolverse en ambiente económico. ¿Cuáles son las actividades de financiamiento? Son aquellas que las empresas utilizan para financiarse, para tratar de convertir en positivos sus valores negativos o sus faltantes de dinero que tienen. ¿Cuáles son las actividades de inversión? Son las que involucran compra de activos, las inversiones a corto plazo, a largo plazo, la adquisición que generen retorno, ¿no? O hagan el crecimiento de la inversión de la empresa. Bien, aquí vamos a lo más importante. ¿Cuáles son los métodos? El método directo y el método indirecto. Veamos qué característica tiene cada uno de ellos. El método directo se refiere a determinar los ingresos y egresos efectivos de las actividades de operación. La diferencia entre ambos montos es el flujo de efectivo neto de dichas actividades. Bueno, el método directo, más que todo, y tiene la razón principal de ser, en comenzar la determinación de los ingresos. Este tipo de flujo de efectivo va a comenzar con la determinación de cuáles son los ingresos en la empresa. Y quizás el ejemplo que hemos visto en la anterior diapositiva se refiere al método directo, porque hemos comenzado con los ingresos, con las ventas, ¿no? Entonces, a ese tipo de particularidad se refiere. En cambio, el método indirecto se refiere a convertir la utilidad neta en base acumulativa y en base al flujo de efectivo. Bueno, el método indirecto tiene la particularidad de comenzar su estado de flujo de efectivo partiendo la utilidad neta. Y no nos olvidemos que la utilidad neta es lo último que se encuentra en el estado de resultados. Miren el verso. El método directo comienza con las ventas o los ingresos y el método indirecto comienza con lo último, la utilidad neta, lo que está al final del estado de resultados. Bueno, las tres fuentes principales de información para elaborar un flujo efectivo, ya lo hemos visto, es el balance general o también llamado estado de situación financiera o patrimonial. La información sobre las transacciones y operaciones diarias, que es el estado de resultados, más que todo el libro diario, el libro mayor. Y por último, el resumen de todas estas cuentas diarias plasmado en los gastos administrativos, comerciales y financieros que hacen lo que se denomina la elaboración final de un estado de resultados. Entonces son las tres principales fuentes de información para elaborar un flujo de efectivo de manera eficiente, ya sea por el método directo o el método indirecto. ¿Cuál es el objetivo del flujo de efectivo? Es presentar de forma condensada y comprensible la información sobre la obtención y utilización del efectivo por parte de una empresa en un periodo determinado.
En síntesis, el estado de flujo de efectivo da a conocer las entradas y salidas de efectivo o el cambio neto en la cantidad de efectivo que resulta de las actividades diarias de operación, inversión y financiamiento de una empresa en un periodo, sea corto o largo plazo, y en un formato que concilien los saldos y conozcamos el efectivo inicial y final, como lo hemos visto en el ejemplo anteriormente mencionado. Mencione factores que el flujo de efectivo permite conocer y evaluar. Primero, la capacidad de la empresa para generar flujos de efectivo. ¿Cómo está yendo su estado financiero de la empresa en cuestiones de ingreso y salida? Entonces, ¿qué capacidad tiene para generar flujos de efectivo positivos? 2. La capacidad de la empresa para cumplir las obligaciones a corto plazo sin necesidad de financiamiento externo y pagar dividendos. Entonces es importante que la empresa que tenga una capacidad óptima o positiva de primeramente cumplir las obligaciones y generar con eso algún tipo de dividendo o ganancia para los accionistas. Número 3. Evaluar las razones de las diferencias entre la utilidad neta, las entradas y las salidas de efectivo relativas a lo que maneje la empresa. Entonces solamente el empresario o el experto en finanzas sabrá qué nivel de efectivo es el razonable para que la empresa pueda operar de manera normal. Aquí tenemos una ecuación que dice los ingresos obtenidos menos los gastos incurridos es la utilidad neta de efectivo y es la razón de ser el versus entre el ingreso y el egreso. Muy bien, vamos a explicar el práctico 4 y 5. Por si acaso el práctico 6 que está en plataforma lo voy a eliminar. Solamente vamos a dejar el práctico 4 y 5 para que sea un poquito más puntual el momento de la explicación y también el momento de la solución de estos prácticos, ¿ya? Bien, el práctico número 4 del tema de presupuesto efectivo es este de acá. Dice, ¿no? Dado el siguiente presupuesto efectivo expresado en miles de dólares, miren que es prácticamente el mismo que les he explicado en la diapositiva, tal cual, empresa Volpegas para mayo, junio y julio, todos los datos, lo he explicado de manera puntual de dónde salen todos esos datos que tenemos acá. Entonces tenemos los datos proporcionados por el balance general y estado de resultados de esta empresa. ¿Qué nos pide? Punto 1. Proyectar los ingresos en un 15% y las compras en un 3% para el mes de agosto. Fíjense que aquí solamente tenemos mayo, junio y julio, entonces para el mes de agosto, que va a tener que ir creciendo usted en su tablita, lo puede hacer en Excel si gusta. Aquí vamos a continuar con el mes de agosto y nos dice, el mes de agosto los ingresos se incrementan en un 15% y las compras en un 3%. ¿Qué tiene que hacer usted? Estos 84.000 del último mes lo va a incrementar en un 15%, o sea, por 1.15. Y los 97.000 que estaba en las compras lo va a incrementar en un 3%, o sea, por 0,3 para poder, punto 0,3, ¿no? Pero sería 0,03 el valor decimal del 3%, ¿no? Para poder incrementar. El mes de mayo y junio ya no lo vamos a tomar en cuenta. Eso quiero que quede claro, jóvenes. No nos olvidemos que el flujo de efectivo, como es una herramienta para poder realizar pronósticos financieros, los datos antiguos ya no nos sirven para el mes siguiente o para la siguiente gestión. Entonces aquí, por ejemplo, para el mes de agosto trabajamos en base al mes de julio. Para el mes de septiembre, en base al mes de agosto. Para el mes de octubre, en base al mes de septiembre. Siempre en base al mes anterior. Aquí miren el siguiente punto, proyectar los ingresos en un 21% y las compras en un 2%. Con lo que nos salga en el mes de agosto, los datos acá en la siguiente columna, vamos a proyectar el siguiente mes que es septiembre. Entonces en este caso vamos a ir incrementando, vamos a ir proyectando la explicación de los incrementos y decrementos. Número 3. Proyectar los incrementos al 31% y las compras al 1% para el mes de octubre. Entonces vamos viendo, jóvenes, miren, del 1 al 5 se refiere a la proyección. Vamos a llegar hasta diciembre, hasta fin de año, para que podamos ir viendo el movimiento de efectivo. Obviamente, mire, si ustedes me van a modificar los dos primeros datos, los demás de abajo van a ir modificando. Porque en la diapositiva se ha explicado que los demás datos de dónde sale y cómo es que se mueven. Entonces, suficiente que los dos primeros datos se modifiquen, los otros datos también se van a modificar. Y no nos olvidemos que el dato que nos sale aquí en el flujo efectivo final se copia al flujo inicial del mes siguiente. Estos 26.000 que daba como flujo de efectivo final en julio lo va a tener que copiar al flujo de efectivo inicial del mes de agosto. Y así de manera sucesiva. Y por último, el sexto punto dice, para las decisiones de financiamiento y de inversión se debe elegir una opción distinta según el mes.
Entonces aquí, por ejemplo, jóvenes, dependiendo, ¿no? Las dos últimas filas. Si sale negativo, va a tener que ser una decisión de financiamiento. Y si sale positivo, va a tener que ser una decisión de excedente o de inversión. Entonces ahí, por ejemplo, en cada mes usted tiene que explicar qué es lo que va a hacer con ese dinero. Una explicación cualitativa o teórica, ¿no? Por ejemplo, les pongo un ejemplo acá. Para el mes de mayo salió el valor de 3.000 positivo, por lo tanto se decidió repartir los dividendos a los 4 accionistas de la empresa. Listo. Para el mes de julio salió $18.000 negativos, entonces se decide al directorio solicitar el valor de $13.000 para poder afrontar este valor negativo. Para el mes de julio salió $31.000 negativos, por lo tanto se requiere un financiamiento de la entidad financiera, el Banco Nacional de Bolivia, para poder convertir este valor en positivo. Entonces, aquí ustedes en el punto 6 van a aplicar la mayor creatividad posible, haciendo un análisis cualitativo y una decisión distinta para cada mes según si sale positivo o si sale negativo. Aquí está el práctico número 5, vamos a hacer una explicación puntual. Dice, dado el siguiente flujo de efectivo expresado en miles de dólares, tenemos un flujo de efectivo distinto al del práctico 4. Les había comentado que los flujos de efectivo varían dependiendo del tamaño de la empresa, la actividad económica, el país, etcétera, y puede haber distintos modelos, ¿no? Eso lo pueden ustedes corroborar en internet. En este caso está presentando un flujo de efectivo mensual del mes 1 al mes 5, no está detallando de qué meses son en realidad, pero se supone que es de enero hasta mayo, ¿no? Bien, aquí tenemos subcuentas, ingresos por ventas, cobro de deudas, otros ingresos, servicios básicos, administrativos, ventas, etcétera. Y al final, como cualquier flujo de efectivo, tenemos el saldo neto y el saldo acumulado. El saldo neto, que es la diferencia, ¿no?, entre el total de egresos y el total de ingresos, ¿no? El total de ingresos menos el total de egresos nos da lo que es el saldo neto. Eso es importante aclararlo, ¿no? No olvidemos que lo que está con verde son todos los ingresos que obtuvo la empresa, y todo lo que está con amarillo son el total de egresos o gastos que ha tenido también la empresa. Entonces ahí es la diferencia entre el saldo neto que presenta el presupuesto efectivo. Bien, en este caso vamos a ver cuáles son los puntos que nos pide. Dice, primero, determinar y explicar qué tipo de método de flujo de efectivo se usó para los datos proporcionados. Bueno, hemos conocido según las diapositivas dos tipos de flujo de efectivo, que es el método directo y el método indirecto. ¿Se acuerdan que el método directo es aquel flujo de efectivo que comienza con la cuenta de ingresos por ventas? Aquí estamos corroborando que es un método directo. Pero si este estado financiero o este estado de flujo de efectivo, perdón, comienza con la cuenta utilidad neta, ya vendría a ser un método indirecto, ¿no? Esas son las particularidades que hemos visto en la explicación. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es ya determinar, ya hemos determinado, y tienen que explicar por qué es un flujo de efectivo con método directo. Está explicado en las diapositivas, pueden apoyarse para poder responder a esta pregunta. Número 2, proyectar el mes 6, en el cual hubo un incremento en el pago de servicios básicos del 21%. No nos olvidemos que siempre vamos a trabajar en base al último mes. Aquí el mes 5 es el último mes que nos ha proporcionado el ejercicio, en el cual va a servir para poder pronosticar el mes 6. En este caso entonces nos pide que los servicios básicos se incrementen un 21%. Vamos a ubicar, aquí están los servicios básicos: luz, agua y teléfono, que su total viene a ser el egreso en consumo. De estos 465 vamos a incrementar un 0,21 para el siguiente mes, y los demás o las demás cuentas se van a mantener constantes. Pero al variar este dato, obviamente que el saldo acumulado va a ser diferente, ¿no? Y el saldo neto también. ¿Qué más dice? Punto 3. Proyectar el mes 7, en el cual hubo un decremento o una disminución del pago de intereses en el 12%. O sea, aquí tenemos los intereses en el punto 2,9, que es 500 para todos los meses, pero nos dice que en el mes 7 disminuyó en un 12%. Entonces, estos 500 que teníamos en el mes 6, le vamos a reducir un 12% para el mes 7, ¿no? Vamos a ir reduciendo según lo que nos proporciona el último dato del ejercicio. Mes 8, hubo un incremento en la compra de mercadería del 5%, un incremento. Vamos a ver las compras de mercadería, en este caso vendría a ser... aquí está, el 2,4. Compra de mercadería, tenemos como el último dato 10.000, y eso vamos a incrementar en un 5%. Eso nos dice el enunciado, un 5% incrementando las compras de mercadería. Mes 9, hubo una disminución o un decremento en los gastos administrativos
y ventas el 7%. Aquí ubicamos gastos administrativos y ventas el 2,6%. Vemos que tenemos 2.200 en el último mes y vamos a tener que disminuir en un 7% para el mes siguiente. Para el mes 10 se obtuvo nuevos ingresos por una diferente actividad económica del 5%. Entonces aquí, por ejemplo, una diferente actividad económica, un diferente ingreso vendría a ser el punto 1,3, otros ingresos. Que en el último dato tenemos 2.500. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que incrementar en un 5% esos ingresos, ¿no? Obtuvo nuevos ingresos de una diferente actividad económica al 5%, hay que incrementar. Mes 11, se obtuvo una exención de pago de impuestos por 30 días. Bueno, exención significa que no está pagando por 30 días por un mes los impuestos. Van a tener mucho cuidado acá, solamente es por un mes, o sea que en el mes 11, solamente en el mes 11 los impuestos que era 2.350 va a ser 0. Pero para el mes 12 vuelve a 2.350. Mes 12, los ingresos corrientes de la empresa se incrementan en un 7%. ¿Cuáles son los ingresos corrientes? Los normales, que son los ingresos por ventas, el 1,1, el primero. En la cual que dice que se tienen que incrementar en un 7%. Entonces era 23.500, el último vamos a incrementar en un 7%. Y al final dice saldar los meses proyectados para aplicar la clasificación de flujos efectivos. No nos olvidemos que hay dos formas de clasificar. Si salen positivos es una decisión de inversión y si sale negativo es una decisión de financiamiento. Vamos a ver, por ejemplo, en este caso el saldo acumulado. Miren, hasta el mes 5 son saldos positivos, son excedentes efectivos. Podemos invertir este dinero, pero nada nos garantiza que lleguemos al mes 12 con saldo positivo. Entonces ustedes tienen que ver ahí y realizar un análisis cualitativo y ver qué decisión tomar en cada mes de acuerdo al resultado que nos proporciona el saldo acumulado. Si es positivo, inversión, y si es negativo, financiamiento. Y con esto hemos finalizado la explicación, aclarando que las demás subcuentas que no mencionen se mantienen constantes para poder realizar el cálculo necesario.